Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Le vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por este día, Padre, que tuvieron, Padre, mis hermanos y mis hermanas, Señor, de ir para el trabajo, Señor. Le has bendecido, Señor, a ellos, Padre, con Señor, esta bendición, Padre, que es para ti también, Señor. Bendícelos, Padre, todos los días de su vida, Señor, que pueden, Padre, maravilloso, a poner, Señor, a ti primero sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre, en el salud. Bendícelos, Señor, en la economía. Bendícelos, Señor, en todo, Padre, en área de sus vidas. Aleluya. Van a pasar mis hermanos. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Yo voy a decir eso siempre y siempre ustedes tienen que responder. Así. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios en victoria. Siempre. Aleluya. Amén, amén, amén. Ahora ya aquí terminó mi tiempo y le voy a dar tiempo a mi hermano Alan, amén, que él tiene el tiempo de predicar, amén. Aleluya. Dale palmas a Dios. Estamos gozosos. Estamos alegres. Amén, amén. Aleluya. No vamos a parar. Oh, I love you too. Aleluya. Amén. Que vive. Y a su nombre. Aleluya. Hello, Dios le bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Cristo? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Amén. Así voy a pedir no sé, mi hermana Nicole. Me desaparecieron los otros muchachos. Si se pueden poner de pie, por favor. Quería cantar una alabanza para el Señor. Y cerrar sus ojos. Y si sabe esta alabanza, cántala conmigo. Se llama Un Menesteroso. Padre Celestial, Padre Celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez
que me prestes atención. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que es para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso de tu presencia que desea que tú lo visites, que soy un necesitado que desea ver tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites. Amén. Amén. Le bendiga. Ahí están de pie. Si me puede acompañar al libro de Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas, Second Chronicles. Su capítulo 7. Chronicles, Second Chronicles, chapter 7, verse 12. Segunda de Crónicas, su capítulo 7, su verso 12
Me responde con un fuerte amén cuando todos están ahí. It's after Kings. Gloria a Dios, aleluya. Así, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, su verso 12. Amén. Así leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén y amén. Si inclina su rostro, vamos a entrar en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en gloria, santificado sea en esta hora tu nombre, Señor, una vez más. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, y sea tu ministración, Padre, en este lugar, Señor. Sea tu palabra y no yo, Padre, porque siervo inútil, varo, Señor, soy en tus manos, precioso Rey. Hoy, Señor maravilloso Dios, declaro tu milagro sobre nuestras vidas, precioso Rey, que no hay otro semejante a ti, Señor, y no hay otro que pueda hacer las cosas que tú puedes hacer, Padre. Germina, Señor, tu palabra en cada, Señor, corazón dispuesto, Padre. Declaramos por el poder de su palabra al hombre fuerte atado, Señor, inoperante, en el nombre maravilloso de Jesús, precioso Rey. Declaramos, Padre, toda distracción fuera de esta casa, Padre celestial, porque aquí tu presencia, Señor, está aquí en este lugar, su gloria en medio de su pueblo, maravilloso Dios. Declaramos, Padre, que sea usted, Señor, hablando, Señor, y no mi voz, no mi boca, Padre. Controla mis movimientos, Señor, controla mis palabras, Padre. Unge, Señor, maravilloso Dios, cada palabra que sale de mi boca, Señor, porque es tu palabra santa, Señor, que predicamos, precioso Rey. Santifica mi vaso, Padre celestial, para poder estar aquí enfrente de su pueblo, maravilloso Dios, y que todos, Señor maravilloso Rey sublime, podamos recibir la bendición, Padre, que has preparado para nosotros en esta noche, Señor. Bendice desde el más pequeño al más grande, y los que nos están viendo a través de las redes sociales reciben la bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Cristo y Espíritu Santo. Amén y amén. Van a tomar su asiento. En este pasaje de la palabra de Dios vemos que el Señor Dios le aparece al rey Salomón. Salomón era el tercer rey de Israel después de David su padre. Primero era Saúl sobre Israel como rey, pero Saúl desobedeció la palabra de Dios. Después vino David,
y tomó el reinado. Y él hizo lo bueno delante de Dios, pero también él le falló a Dios. Pero lo lindo es que Dios le dio una oportunidad más. Así en este día Dios nos ha dado una oportunidad más. No a través de reyes, no a través de riquezas, sino a través de su Hijo amado Jesús. El Señor nos tiene aquí en este lugar. Y después de David, la muerte de David, viene Salomón. Y Salomón tiene en su corazón edificar y construir casa para Dios, un templo para Dios. Entonces él preparó todo, él fue a juntar a los demás principales, autoridades que se juntasen la madera, el oro, la plata, todo lo que era para el templo de Dios. Y hoy el tema es, ¿cómo está tu templo? How is your temple? Aquí en esta palabra vemos un templo físico, un templo hecho de manos. Here in this book, we see that Solomon wants to build a temple for God, where God can abide, where God can dwell. But you see, the Bible teaches us that God doesn't dwell in temples made of hand. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechas por manos de hombre. Entonces yo meditaba en esto y le pedía al Señor qué significa esto. Y me daba recuerdo cuando Israel, en el tiempo de Samuel, pidió a Samuel que querían un rey. Ellos estaban, Samuel, queremos un rey que gobierne sobre nosotros. Y Samuel se entristeció. ¿Por qué? Porque ellos estaban rechazando a Jehová, Dios, rey de ellos. Ellos estaban diciendo, Samuel, queremos un rey como los demás pueblos. Queremos que un hombre nos gobierne. Queremos un hombre sobre nosotros, como diciendo, no queremos a Dios que gobierne nuestras vidas. Eso es en lo físico, pero también hay una parte espiritual. Cuando rechazamos a Dios, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando no queremos encaminar conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa en muchos de nosotros? ¿Sabes lo que pasa en muchos pueblos de Dios? Que muchos de nosotros queremos ser nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos de nosotros queremos mandarnos a nosotros mismos y que Dios no nos mande. A veces queremos que nadie se meta en nuestra vida, menos a Dios. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, tienes un nuevo dueño, un nuevo jefe, un rey, un Señor sobre tu vida. Y ellos querían edificar este templo como diciendo, ahí vamos a tener a Dios en esas paredes. Así como lo hicieron con Saúl cuando pidieron por un rey. Queremos dejar a Dios a un lado y queremos que un hombre nos gobierne. Queremos mandarnos a nosotros mismos. Queremos ser lo que a nosotros nos gusta. Voy a la iglesia cuando me da ganas. Voy a orar cuando me da ganas. Si quiero levantar mis manos, las voy a levantar. Y si no, no las voy a levantar. Rebeldía. Si quiero cerrar mis ojos, los voy a cerrar. Y si no quiero, no los voy a cerrar. Así anda mucho pueblo hoy en día. Porque un día yo estaba hablando con Dios y le decía, Dios, ¿qué está pasando en medio de su pueblo? ¿Por qué nos cuesta? Parecemos que estamos en el templo, en tu presencia, en tu casa, pero como si no estuvieras ahí. Derramas tu gloria, pero no hay un recipiente entre su pueblo. Son pocos los que se quebrantan, son pocos que se doblegan delante de Dios, son pocos que lloran delante de la presencia de Dios. Y Dios me ministró mi corazón y quebrantó mi corazón. Y sentí que me habló a mi vida, a mi corazón, me dijo, es que les falta humillarse delante de mí. Les falta confiar en mí. Confían en ellos mismos, confían en sus fuerzas.
Piensa que por su fuerza la podrán lograr. Pero no es así. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Y en vez de dejar a Dios entrar en nuestro corazón y que nos revele nuestros errores que hay en nosotros, porque dice la palabra que no hay ningún perfecto, ningún justo en la tierra, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, Cristo murió por nosotros. Todos pecamos. Aún el mismo Salomón, el hombre más sabio en la tierra, dijo, no hay hombre que no peque. Porque perverso y engañoso es el corazón del hombre. Dice la palabra a través de Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y sabe por qué hay muchas veces esa rebeldía en nosotros? Porque no hay verdadera presencia de Dios en nuestro templo. Queremos tener a Dios aquí solamente en la iglesia, o no, Dios está en todas partes. A Israel se le olvidó que Dios es omnisciente. Él está en todas partes. Él es omnipresente, omnipotente. Él lo conoce todo. Y cuando ellos estaban construyendo este templo, querían encerrar a Dios ahí en ese lugar. ¿Y qué simboliza el templo? El templo para los judíos simbolizaba, no literalmente, simbolizaba la presencia de Dios. Pero con un ay. Siempre y cuando ellos obedecían a Dios, iba a estar la presencia de Dios en ese templo, en medio de ellos. Pero si ellos, como dice la palabra, si ellos desobedecían y volvieran atrás y adoraran y sirvieran a otros dioses que no fueran Dios, la presencia de Dios se iba a ir de ese lugar. ¿Cómo está su templo? How is your temple? Cuando decimos esto, Dios no quiere profundizar esa pregunta a decir cómo está su vida con Dios, cómo está su relación con Dios, cómo está su corazón delante de Dios. ¿Estarás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estarás dejándote mandar por Dios? No por tus ideas, no por tu ver, no por lo que tú quieres, lo que tú piensas que es correcto. Porque dice la palabra, hay que el camino es bueno para los hombres, pero su fin es muerte. Hay cosas que nos parecen bien, pero su fin es destrucción. Y hoy no es tiempo de hacer otras cosas. Hoy no es tiempo de, hoy sí voy a adorar y mañana no. Hoy sí voy a buscar a Dios y mañana no. Si me da tiempo voy a ir a orar. Si no me da tiempo, no voy. Hoy es el tiempo de buscar más a Dios. Hoy es el tiempo de que tú busques la presencia de Dios en tu templo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Queremos presencia de Dios, entonces deje que la palabra te confronte. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Tienes que dejar que la palabra de Dios te limpie, te purifique, te saque la mugre del orgullo, de que nadie me tiene que decir nada. Yo me mando a mí mismo. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Cuando hay un verdadero compungimiento del Espíritu Santo y te dice, hey, esto lo que estás haciendo está mal. Hey, esto lo que estás haciendo es incorrecto.
Porque la presencia de Dios no solamente es parte, pero no solamente solo en llorar. No es solo de brincar. Tener la presencia de Dios es tener una relación íntima con Dios, donde tú vas a sinceramente despojarte delante de Dios. Todo le cae en ti. Si no te gusta un hermano, habla con Dios. Si tienes alguna bronca, habla con Dios. Si tienes algún chisme, no vas a ir a andar chismoseando. Habla con Dios primero. Porque antes que tiras las piedras, ve a hablar con Dios. Before you go speak bad about your brother, go speak to God first. Go pray for your brother. Go pray for your sister. We want to see glory of God, but we don't let the Holy Spirit convict us of what we're doing wrong. We don't let the Word clean us. Cuando la palabra es predicada, decimos, es para él, es para aquella. Necio, ¿no sabéis que con esta palabra el Señor nos va a juzgar a todos nosotros? Ninguno es perfecto. Yo también tengo mis luchas, pero he aprendido siempre decirle la verdad a Dios. Decirle lo que a mí me pasa, lo que a mí no me gusta, contárselo a Dios. Porque cuando le cuento a Dios, cuando se me presenta algo que quiere tal vez encenderte el enojo, la ira, el Espíritu Santo dice, hey, un momento, ¿te recuerdas lo que tú me dijiste? Que ya no quieres hacer esa persona que se enoja, se enciende rápido. Cuando estás con la presencia de Dios, dices, Señor, ya no quiero hablar en mal de mi hermano. Si estoy hablando en mal de tus siervos, cierra mi boca. Y cuando se presenta la ocasión que alguien quiere andar ahí, meter veneno, mentira, chisme, el Espíritu Santo dice, hey, un momento, espera. Shh, no vayas a decir nada. Esa es tener la presencia de Dios. Que Dios te guíe. No solo, gloria a Dios, no solo de danzar, cantar unos coros. ¿Cómo está tu templo? El templo era el lugar, el centro de la adoración a Dios. The temple was the center of worship for God. And now God is asking us, how is your worship? ¿Cómo está tu adoración hacia mí? Adoración a Dios no solamente son unos cantos. Adoración a Dios es que honres a Dios allá afuera. Cuando honres a Dios, estás alabando a Dios. Cuando muestres que tú eres un hijo de Dios, es que la presencia de Dios está contigo. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu respeto hacia la palabra de Dios? ¿Estaremos obedeciéndola? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios y delante de los demás? Si dice la palabra que nos apartemos de toda amargura, enojo, ira, contienda, malicia, porque Dios nos ha mandado amar los unos a otros. Cuando vengamos al culto, vengamos con esta meta, que Dios nos vaya a hablar. Porque si nosotros no dejamos que Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos confronte en el área que más estamos costando, donde no nos gusta que nos toquen, donde nos molestan, gózate, porque el Señor nos está hablando. Cuando nos confronta, decía David en el Salmo 141 que Él se alegrará cuando el justo lo reprendiere. Nosotros necesitamos reprensión de Dios. Dice Hebreos 12
Si somos hijos de Dios, vamos a recibir la disciplina. Pero el que no pasa la disciplina es un ¿qué? Un bastardo. Lo trata Dios. Y eso es la presencia de Dios. Que Dios te guíe, te encamine, te muestre tus errores, te ayuda en tus defectos, en las áreas que tú no puedes. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar ese problema que no te deja avanzar espiritualmente. Así como dice, si vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, su verso 16. Dice así, Pablo hablando a la iglesia de los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Israel quería tener a Dios en un templo, en una casa. Quería tener la presencia de Dios. Confiaban más en el templo que en el mismo Dios. El templo de nuestra vida es nuestro corazón, el cuerpo. Dios no está solamente en estas paredes. Dios está aquí. Dios está en el cielo, pero también está aquí. Aquí está el Señor. Dice que somos el templo. Israel tenía un templo físicamente. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos dio un templo espiritual. Que a través de su sacrificio y su resurrección, porque dijo Jesús, cuando Él fue a limpiar el templo, en Juan capítulo 2, le preguntaron, porque Él fue a tirar las mesas, a tirar las monedas, a azotar a las personas que estaban ahí, porque le hicieron una cueva de ladrones, el templo de Dios. Y le dijeron, ¿qué tenéis que decir de esto? Y Él dijo, destruid el templo y lo volveré a levantar en 3 días. Y le dijeron, ¿tú estás loco? Esto tomó 46 años para edificar y tú dices que la levantarás en 3 días. Mas ellos no entendieron. Jesús está hablando de su cuerpo. Y así en eso también la iglesia, dice Pablo, que somos el cuerpo de Jesucristo. Por eso debemos de caminar una vida recta delante de Dios. Guardar nuestro corazón de toda malicia, de todo enojo, de toda amargura, de todo orgullo, de todo resentimiento, de todo celo, de toda envidia. Porque este es donde mora el Señor. Dios ya no mora en un templo como los judíos lo tenían. Ahora Dios mora en usted y en mí. Un día un hermano me dijo un hermano, que cómo podemos pagar ese sacrificio que hizo Jesús en el cielo. Dios dio su Hijo en la cruz por nosotros. ¿Y cómo le podemos pagar? Y él me respondió, nosotros le podemos demostrar por medio de guardarnos en santidad. Me gusta este verso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, su verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todo pecado. Que nos apartemos del pecado completamente. Porque sin santidad nadie verá a quién, al Señor. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ahora nosotros somos santificados por Jesucristo, por su sangre. Nosotros no somos santos porque oramos o porque ayunamos. Somos santificados por lo que Él hizo en la cruz, su preciosa sangre. Y cuando nosotros
nosotros, el Padre nos ve. Él no ve la maldad en nosotros. Él no ve nuestros defectos. Él ve la sangre de su Hijo amado Jesús. Por eso, cuando Jesús dice, andad perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, no quiere decir que perfectamente vamos a vivir, vamos a fallar, vamos a tener nuestras luchas, vamos a tropezar. Nos vamos a sentir desbalanceados a veces en este caminar. Pero si perseveres en Cristo, en Dios, Dios nos ve perfectos. A veces nos sentimos débiles y es cuando Dios nos dice fuerte y valiente. A veces nos sentimos cansados, pero Dios nos dice esforzado es. A veces nos sentimos tan bajos y Dios nos dice levántate, resplandece, que ha llegado tu gloria y tu luz. Así como Dios demandaba, hermanos, a Israel, así como ellos querían la presencia de Dios entre medio de ellos, pero Dios siempre pone reglas, porque Dios es un Dios de orden, con leyes, con principios. Él les dijo, ok, quieren mi presencia, quieren que yo les bendiga su tierra, quiere que todo les vaya bien, quiere que yo los libre de sus enemigos, obedécenme. Y esa es la área que muchos nos cuesta, la obediencia, la sujeción. Y esa es la humildad, la obediencia. La humildad dice en Filipenses, capítulo 2, la humildad es sujeción a los demás. Puede venir un joven a un adulto y llamarle a la atención. Y si recibes ese que te llama la atención, una persona más pequeña que usted, entonces está mostrando esa humildad. Un niño puede venir a mí y llamarme la atención. Oye, tú estás haciendo esto mal, mal, mal. Y yo puedo reprenderlo y decir, no, tú estás mal, incorrecto, mentiroso. Pero no. Dios dice que nos sujetemos los unos a los otros. Que nos sujetemos a Él y a su palabra y a los demás. ¿Por qué nosotros nos tenemos que sujetar a los demás? Porque también dice la palabra de Dios que Dios es sobre nosotros, por nosotros. ¿Y dónde? En nosotros. Dios está en usted. Pero eso es, yo le pido a Dios que me guarde de levantarme contra alguno de los que están en la casa de Dios. Porque usted no sabe de la relación que tiene esa persona con Dios. Usted no sabe si esa persona es siervo o sierva de Dios, aunque lo ve simplemente un joven, un niño, una niña, un hermano o hermano. Porque Dios está en cada uno de nosotros. No le estás faltando al respeto al hermano o a la hermana, le estás faltando al respeto a Dios mismo, al mismo Dios vivo. Dios nos demanda que le obedezcamos su palabra. Si Él nos dice que no nos vayamos a meter en las cosas que hacen los demás en el mundo y queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer. ¿Cuántas veces por rebeldía del pueblo de Israel, por desobediencia de Israel, violaron sus mujeres, los entregaron a sus jóvenes a esclavitud y a sus ancianos los golpeaban, los mataban? Cuando vino el rey Nabucodonosor y entró y saqueó todo lo que había en la casa de Dios, en el templo, es cuando nosotros estemos en rebeldía, en sujeción a Dios. Nos llama la atención alguien, pero es por nuestro bien.
A veces pensamos que nosotros estamos haciendo algo correcto, pero ¿qué ve Dios? Dice la palabra que no te fíes en tu propia opinión, fíate de Jehová y Él enderezará tus pasos. Deje que Dios ordene sus pasos. Usted no va a poder ordenar sus pasos. You won't be able to straighten your path. Only God can do that. Let God do it. Let God show you the way. Let God show you where you're messing up. And He will help you. Porque somos templo. Y así como el templo en Israel representaba un pacto con Dios y el pueblo, obedéceme a mí y yo les voy a ayudar. No vayan a adorar a otros dioses. Quédense en la iglesia. No vayas al mundo. No vayas a aquellas invitaciones que te hacen tus amigos. No hagas lo que los demás hacen. Séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios. Porque dice la palabra que no solamente somos el cuerpo, sino también la esposa, la novia de Jesucristo. ¿Usted quiere una esposa fiel o infiel? ¿Usted quiere un esposo fiel o infiel? Queremos un esposo o esposa fiel, ¿verdad? Igual con Cristo. El pueblo de Dios era infiel. ¿Cómo se puede decir? Desagradecidos, se dice. No eran agradecidos por lo que Dios había hecho en sus vidas, de sacarlos de esclavitud. Se olvidaban de Dios, de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no tenían el verdadero o la verdadera presencia de Dios en su corazón. Lo tenían puesto en un lugar hecho de manos de hombres, en unas paredes. Tal vez ya no oraban, solo oraban en la iglesia, en el templo, pero en casa no. Tal vez en la iglesia, en el templo, éramos santos, pero allá afuera no. O nuestra familia, ¿qué hablaremos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué decimos? Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros caminos y nuestras intenciones. Y cuando tienes la presencia de Dios de verdad, te va a redarguir el Espíritu Santo. Y en cualquier momento te está entrando algún pensamiento raro, reprendes y dobles rodillas y le pides perdón a Dios. Haces alguna cosa que sabes que no le agradó a Dios. Te inclines y te postres y le pides perdón a Dios. Porque Dios está en todo lugar. David dice, ¿de dónde me iré de tu presencia? ¿De dónde huiré de tu espíritu? Si tomara las alas del alba y subiere a lo más alto, tú estás ahí. Si hiciere mi morada debajo del Seol, tú estás ahí también. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, sobre los malos y sobre los buenos. Dios nos ve a cada uno de nosotros. No solamente aquí, Dios está en todas partes y Él sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que estamos haciendo. Él sabe si le estamos siendo fiel en buscar su rostro. Porque dice la palabra en el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Dios es un Dios de santidad. Y Él nos pide que vivamos en santidad delante de Dios, irreprensibles, que nadie tenga alguna cosa de hablar de ti. Y aunque hablen de ti, aunque chismeen de ti, murmuran de ti, tu conciencia estará limpia. Porque la presencia de Dios está en su templo. Y va a guardar su corazón, va a guardar sus pensamientos, va a guardar sus pasos. Va a guardar que usted no tropiece, lo va a librar del hoyo que cavaron para usted. Pero ¿qué hay que hacer? Vivir delante de Dios como Él pide y obedecer a Dios y su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de su palabra. Porque el que oye y no hace conforme a la palabra es un hombre que dice. Dice como se ve en un espejo, ¿cómo se dice? Espejo. Un espejo y no se considera a sí mismo. Cuando nos miramos en un espejo, podemos decir, oh, qué guapo, qué guapa, no tienes defectos. Pero cuando viene la palabra y te confronta, y no quieres aceptar que es la palabra de Dios, estás peleando con el mismo espíritu. Estamos peleando entre nosotros y el espíritu. Y a veces hay personas que los ves como recibiendo, brincando, haciendo su show. Y podemos decir, oh, están sintiendo la presencia de Dios, pero en realidad están peleando con Dios, con su espíritu. Porque no dejen que Dios entre y los corrige, los enderece, les hable, les cambie su vida. Esa es la presencia de Dios, que Dios nos confronte, porque Él nos ama. Si vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Como les dije antes, tenemos un dueño de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Tenemos un dueño de nuestra mente y nuestro corazón. Su nombre es Jesucristo. Cuando dice que no sois vuestros, quiere decir que este cuerpo ya no es tuyo, ya no es mío en Cristo Jesús. Es de Él. Cuando llegamos a Cristo, ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Ya no podemos hacer las cosas que van a satisfacer la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y las del espíritu contra la carne. Y los designios de la carne es enemistad contra Dios. A veces queremos nosotros mejorar nuestra apariencia y nos olvidamos de Dios.
A veces queremos quedar bien con otros, pero sin embargo vamos a quedar mal con Dios. Mejor es quedar bien con Dios. Mejor es servirle a Dios fielmente en santidad. Porque en esta vida van a haber cosas que aparentan bien, pero poco a poco te van a ir alejando de Dios. Hay muchas cosas que poco a poco pueden ir arrojando, saqueando la presencia de Dios de nuestro templo, de nuestra vida. Puede ser el celular, puede ser la televisión, puede ser el dormir, puede ser el pasear, puede ser tu cuerpo físico. Y poco a poco estas cosas van saqueando la presencia de Dios, porque das más tiempo a otras cosas más que a Dios. No descuidemos la presencia de Dios en nuestro templo, en nuestra vida. Porque cuando suceda eso, así como venían los demás reyes paganos a saquear todos los bienes, a saquear todo lo que tenía el templo de Dios, así va a venir el enemigo que dice la palabra que anda como león rugiente, mirando, viendo a quién devorar. Y cuando nos descuidamos de la presencia de Dios, entra el opresor, entra el ladrón, el destruidor, y saca todo lo bueno que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y por qué? Porque queremos ser nuestra voluntad. No queremos que Dios nos guíe, que Dios nos mande, que esta palabra nos confronta, nos corrige. Queremos hacer lo que nosotros queramos, lo que a nuestra vista parece bien. Pero delante de Dios estamos mal. Y nos apagamos poco a poco la presencia de Dios. Cuando la palabra dice que por el Espíritu pongas a muerte las obras de la carne, buscando el rostro de Dios, humillándonos delante de Dios. Había un caso en Lucas capítulo 18 de un fariseo y un publicano. Y el fariseo le decía a Dios en el templo: oh Dios, te doy gracias que no soy como este publicano, ladrón, mentiroso, sinvergüenza, pecador. Y más el publicano entró al templo de Dios y dice que se arrodilló y ni siquiera miró hacia el cielo, sino que se humilló y se agachó la cabeza y dijo: Dios, sé propicio de mi pecador. ¿Qué quiere decir? Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice la palabra que este hombre publicano fue más justificado que el otro fariseo, sin vergüenza. Porque cuando hay presencia de Dios, cuando hay verdadera relación con Dios, no vamos a ver los defectos de los demás, no vamos a juzgar a los demás. En vez de juzgar, en vez de condenar, vamos a ayudar, vamos a restaurar. ¿Qué hizo Jesús? Cuando aquella mujer la agarraron en plena acta y la trajeron delante de él y tenían toda la piedra en sus manos, y dijo: todo aquel que es libre de no cometer pecado, tira la primera piedra. Y todos botaron las piedras. Y se acercó la mujer y Jesús a esta mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo: ya no peques más, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Él tomó
la toalla y agua para lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Muchos dicen que es un acto de humillación, pero hay una revelación muy íntimo. Significa, porque dijo Jesús, yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Cuando Él tomó el trapito y un bowl de agua, significa restauración del uno al otro. Que no juzguemos a aquel que tal vez falló o pecó. Que dice la palabra de Dios que con paciencia y mansedumbre restauremos a la gente, como considerándonos a nosotros mismos qué hubiéramos hecho en ese problema. Porque dice que nadie es libre, que nadie no es libre que le vengan tropiezos, que le vengan luchas, que le vengan tentaciones. Nadie no es libre que no les venga estas cosas. A todos nosotros nos va a venir. Seas espiritual o no espiritual, seas un hombre de Dios o no, nos va a llegar. Si buscas a Dios, te van a venir pruebas, te van a venir luchas, buscando a Dios, teniendo cerca a Dios en tu vida. Pero también vas a tener problemas cuando no lo tengas a Dios cerca de ti, cuando no tengas a Dios en tu corazón, en tu templo, en tu vida. Pero la diferencia es que en nosotros dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayudará en nuestras debilidades. La gente que está ahí fría, corren rápido, desaparecen rápido, no aguantan. Pero aquel que se encamina en la voluntad de Dios, camina con temor y temblor en su corazón, porque no quiere, como José, no quiere desagradar a Dios, no quiere fallar a su Dios, quiere guardarse en santidad para Dios. Dios los levanta, Dios los exalta. Cuando viene y ellos soportan, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra. Bienaventurados somos, dice Dios, cuando soportamos la tentación y huimos como gacelas. Por eso hay que tener presencia de Dios en nuestro templo para poder estar firmes, resistir las pruebas, las tentaciones que vengan a nuestra vida. Y a veces hay luchas donde nos sentimos que en nuestro templo no hay nada. Nos sentimos vacíos. Tal vez hemos fallado a Dios. Tal vez hemos hecho alguna cosa que no le agradó a Dios. Nos apartamos de un poco de Dios. Hicimos mal a alguien. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Así como Dios, si volvemos a 2 de Crónicas, tuvo misericordia y todavía la tiene para con nosotros los hombres. Su verso 14 del capítulo 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos nosotros esa esperanza también.
así como la tuvo Israel, que si ellos se apartaban de Dios y volvieran a Dios, dejaran sus malos caminos, las cosas que no le agradó a Dios, si ellos se apartaban de esas cosas que les apartaba de Dios y se volvieran de todo corazón a Dios y se humillaran y oraran y buscaran su rostro, dice que los perdonará y oirá su oración desde los cielos y sanará su tierra. Yo creo en la gracia de Dios, pero también hay un límite. Hay un límite cuando Dios dice que ya no podemos pisotear la sangre de Cristo. Hay un límite que la paciencia de Dios se termina. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará o alcanzará misericordia de Dios. La cuestión no es que tú pecaste o que tú dejaste a Dios o que la presencia de Dios no está tan prendida en tu vida. La cuestión es si reconoces dónde fallaste, si reconoces que lo que desagrada a Dios es lo que te está apartando de Dios y te apartas de ello y vuelves a Dios de todo tu corazón. Es tiempo que volvamos a Dios con un corazón sincero, con un arrepentimiento genuino, porque Cristo viene pronto y Él va a llevar lo que es suyo. Dice: los que andan en el Espíritu son de Él. Los que practican el pecado son hijos de ¿quién? Del diablo. Mas los que no pecan son hijos de Dios. Mantengamos la presencia de Dios siempre y cuando obedeciendo su palabra, dejando que ella nos guíe, nos corrige, nos confronta, nos enseñe, nos instruye, porque de otra manera no hay. Tienes que estar dispuesto que ella te confronta, que Dios te confronte. Si no, como dice la palabra de Dios, que Dios atiende a lo humilde, mas mira de lejos al altivo. El altivo no le gusta que ni siquiera Dios le diga algo, que Dios le muestre sus errores. Oye, en esto estás fallando. Oye, sal de esto. ¿No ves que esto está consumiendo presencia de Dios en tu vida? La cuestión es que nos apartemos de esas cosas y rindamos toda nuestra vida al Señor y volvamos a Él de todo corazón, le sirvamos a Él de todo corazón, caminando en santidad, porque Él es santo. Amén. Y eso es todo, hermanos. Se puede poner de pie. Damos gloria a Dios.